La MLB, el sueño americano y el primer mexicano en grandes ligas. In principium erat veram. Ser el primero en algo es dos cosas a la vez, o en diferente forma. Ser el mejor o ser pionero. Ser el verbo. Es algo que se reserva para la filosofía y la teología. No sabemos, por ejemplo, quién fue el primero en lanzar una pelota de béisbol o quién es el mejor pelotero. Difiero mucho de que Mike Trout, el jardinero central de los Angelinos, lo sea, pero así fue considerado por mucho tiempo y actualmente Shohei Ohtani, el primer pitcher que rebasó los 46 home runs, demuestra mucho más talento a la hora de batear, correr, lancear o incluso fildear por su compañero de equipo. Después que Babe Ruth, quien a su vez es considerado como el mejor jugador histórico y primero en rebasar los 700 home runs de por vida, lo hiciera en una de sus temporadas con los Boston, conectando solo 29 home runs en 1919 y abriendo juegos para los Red Sox. No ha habido jugador en la Liga Profesional de Béisbol de los Estados Unidos de Norteamérica que sea tan completo. En lo personal, y más allá de los peros y objeciones que se pueden hacer, creo que puedo decir que el mejor bateador de la historia es Barry Bonds. Además de gran jugador en otros ámbitos, el mejor jugador de la historia del béisbol es casi tan imposible de denominar como el primer jugador de este deporte, o si primero fue Dios y después el verbo o viceversa. Sabemos también que el primer jugador negro jugando en la Major League Baseball fue Jackie Robinson, debutando para los Brooklyn Dodgers el 15 de abril de 1947. Pero la historia es distinta y muchas veces, aunque fija en el tiempo, cambia su narrativa y mientras más se voltea a los orígenes, mientras más se excava y se escudriñan los datos y las reliquias, se esmeran por salir al aire, se revisa en las viejas fotos o escritos, más se descubre y las ruinas se erigen nuevamente como monumentos en sus mejores tiempos. Hoy en día sabemos que el primer afroamericano en jugar las ligas mayores fue Moses Fleetwood Walker, un ohiense de Mount Pleasant que jugó para los Toledo Blue Stockings, donde podemos situar a los antecesores de los hoy Pájaros Azules de Toronto. El primer equipo fuera de los Estados Unidos de América en ganar una serie mundial y tener un estadio con pasto artificial y un domo contraíble para no sufrir de las inclemencias del clima. Cuando las calcetas de los equipos no eran ni blancas ni rojas sino azules, las ligas estaban separadas o no existían siquiera. De acuerdo con el portal de Forbes, revista especializada en economía y finanzas que se publica en Estados Unidos y varias partes del mundo, en el 2018, 27% de los jugadores en grandes ligas no habían nacido en Estados Unidos. El fenómeno migratorio ha sido y será siempre una moneda de cambio para explicar, justificar, exaltar, denigrar, juzgar e interpretar nuestra realidad. No sabemos quién fue el primer hombre en ser considerado inmigrante, pero sí está dado por un hecho que la población originaria en América cruzó el estrecho entre Asia y el norte de Alaska para venir a un continente virgen. Se dice y se rumora que fue Cristóbal Colón, el primer europeo en llegar a Santo Domingo, lugar con otro nombre de origen, esto para invadir el continente después llamado América en honor a un aventurero italiano, aunque muchas teorías apuntan que anteriormente había habido otros arriesgados del viejo continente que vinieron a estas tierras. Si comparamos la movilidad de la población y su diversidad, hoy en día la idea de la globalización ya lejanamente puede limitarse a lo económico y a los tratados de libre comercio o la búsqueda de una nueva India. Incluye el talento, la habilidad nata de la población latina y asiática, principalmente no solo para jugar béisbol, sino que también para desarrollar avanzadas tecnologías en todos los aspectos de la ingeniería y las comunicaciones. El béisbol de las grandes ligas y la tecnología se juega y se despliega con muchos idiomas hoy en día. México, por su situación histórica, geopolítica y como paradigma, por compartir frontera con el país más poderoso del mundo y servir de instrumento y laboratorio, siempre es un buen comienzo para el análisis de muchos fenómenos sociales y culturales, económicos, políticos, históricos, artísticas y culturales. ¿Por qué no también deportivos? El soccer en México es el deporte de conjunto con mayor seguimiento y casi el total de la población es aficionada. Le sigue el béisbol, que es practicado en toda la república por la mayor diversidad de la población, seguido del básquetbol y el fútbol americano.
En los últimos 3 México ha tenido destacados atletas y es singular que se dé este fenómeno, dado que son deportes de la mayor atracción y que representan una innumerable riqueza cultural y económica para los Estados Unidos de América. Solo como dato, en el fútbol americano, así entre comillas, México ha demostrado ser una potencia a nivel colegial en hegemonía de años. El box se cuece aparte. El fútbol, soccer primero y quizá el béisbol después. Han abierto sus campos a las mejores ligas del mundo a los inmigrantes para enriquecer y elevar su nivel ni más ni menos. En una publicación reciente, leo con emoción que es considerado el mejor pelotero cubano de todos los tiempos y el primer pelotero cubano exaltado al Salón de la Fama en 1977, después de su muerte. Se dice que Diego lanzó el primer juego sin hit ni carrera en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Uno de los países más avanzados en cuanto a desarrollo médico y deportivo es la isla, y a mi parecer es donde mayor talento beisbolístico nace y pasa desapercibido por su restricción a la gran economía. Caso similar en México. Ha habido peloteros que solamente no son convocados a las grandes ligas a pesar de su habilidad para el deporte, por restricciones que da la prensa especializada, y desde un escritorio se decide si se les da o no una oportunidad en la gran carpa. La construcción histórica y cultural nos remonta al principio siempre. La deconstrucción nos invita a romper esa barrera imaginaria de los orígenes y nos sitúa en la aporaria del huevo y la gallina. ¿Es Beto Ávila el primer latino en ganar la Champion Bat en la MLB? Sí, Ávila demuestra que cuando hay talento no importa el país de donde vienes, ni el nivel de tu liga. Si aprendes a jugar contra los mejores, terminas convirtiéndote en uno. Es el originario de Veracruz, el primer mexicano en jugar para las grandes ligas en el desaparecido Indians de Cleveland. No, por el camino habían pasado varios mexicanos por derecho o por ley que habían jugado en las entonces diferentes asociaciones y ligas que constituirían primero una agrupación nacional de jugadores, jugando para equipos que competían regionalmente que luego constituyeron las ligas nacional y americana para formar la Major League Baseball finalmente. La llegada y el paso de Mel Almada, Baldomero, Melo, Aldama Quirós o Quirós es en parte similar a la que obliga a varios mexicanos a migrar a los Estados Unidos, y por otro lado es particular y diferente, no exenta de drama y desgracia, una corta carrera de 6 años y un desempeño regular casi bueno, y yo diría que por encima del average, marcaron su paso en las MLB, que en 1939, luego de haber firmado con los New York Giants, terminó debido a una lesión en una caravana. Mi teoría apunta más a una lesión jugando en alguna liga menor durante el descanso de invierno de la MLB, aunque esto solo queda en hipótesis, tan fundamentada como una segunda basada en la discriminación, dada a la escasez de datos y su súbita desaparición de las estadísticas. La violencia de la Revolución Mexicana estalla en 1910. La traición y ambición política, la enfermedad del compadrazgo, el delirio de conquista y poder, y el incipiente tráfico legal e ilegal de mercancías llevó a la familia Almada Quirós a radicar en California, Estados Unidos, donde el niño de 2 años prácticamente se formó, creció y asimiló la vida norteamericana desde su corta infancia. Aunque en sus propias palabras dijo para el Arizona Daily Star que nunca había sufrido discriminación en el béisbol durante su carrera, siempre encontraba a gente en el bar que le gritaba: "Hey you, goddamn Mexican, what makes you think you can act like an American?" Pero la parte diferente de la historia de Mel Almada nos lleva a el mexicano que no comparte la característica de haber llegado a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida y elevar el orgullo nacional, destacando en alguna disciplina mejor reconocida y remunerada que en su país natal sin ser un white mexican. Si bien Baldomero nació en Huatabanco, Sonora, fue de familia inmensamente adinerada y con conexiones políticas que mantuvo hasta el final de su vida dirigiendo equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, participando activamente en la política confusa de la post-revolución e incluso actuando como extra y papeles secundarios en Hollywood para la Warner Brothers y Fox, e incluso incursionando en la música.
Para ir más lejos, antes de su debut como Big Leaguer, el entonces cónsul Alejandro Moreno y la hermosa actriz mexicana Rosita Moreno le obsequiaron, cuando era jugador de AAA, una pelota de béisbol de oro puro. Algún publicista de la época, o los diarios y la radio, debieron elaborar su eslogan Viva Almada, que en los 80s resurgiría en el cine mexicano con actores de época. Almada también, o tampoco, a diferencia de muchos mexicanos que han jugado en las grandes ligas, no comenzó a prueba. Y para entonces, en 1933, alcanzó la jugosa cifra de $30,000 anuales por contrato con los Medias Rojas. Algo más diferencia a la familia Almada Quirós del resto aletargada de la clase inmensamente adinerada que se adueñó de México. Ellos fueron activos en los ámbitos que dan poder, la explotación del trabajo de las masas y la política. Cuando se mudan a California, lo hacen con el respaldo de una fortuna del tamaño de una nación como Bélgica y con el nombramiento de Baldomero Almada, padre, como cónsul en el reciente añadido estado de California a la economía de la gran potencia en ciernes. En ese entonces, la estructura de lo que sería más tarde la MLB ya estaba basada y fijada en sus ojos en los colegios. No obstante, Mel Almada necesitó de la ayuda de su hermano para firmar con los Seattle Indians, y seguramente la posición política y económica de su familia ayudó suficiente para que finalmente Mel Almada debutara en los 1933 con los Red Sox Boston, tras haber bateado .323 en AAA, .311 en otras fuentes. Una de las objeciones más notables que dio la gente de pantalón para debutar a Mel Almada en grandes ligas siempre fue su lack of power. Su falta de dar batazos, que realmente fueron espectaculares, y en efecto, Mel Almada solo conectó 15 home runs, impulsó 197 carreras y anotó 363. Nada mal para alguien que regularmente venía de la banca y pasaba la mayor parte de los juegos como espectador. De hecho, si comparamos sus 2.483 turnos al bat y sus 284 de porcentaje de por vida contra, por ejemplo, un contemporáneo inducido al Salón de la Fama de nacimiento estadounidense, o contra el siguiente hito mexicano en la Gran Carpa, los números no son nada malos. Beto Ávila, Champion Bat, tuvo 4.620 turnos al bat, 281 de porcentaje de por vida, 80 home runs en 1.300 juegos contra 647 del de Sonora. Escasa participación para forjar el nervio, y que sin embargo te una idea de la fortaleza mental que tenían o deben tener los mexicanos o cualquier otro país para sobrevivir en las grandes ligas. De las pocas temporadas que el mexicano vio como jugador regular, dejó una marca de 290 de porcentaje de bateo y 20 bases robadas en 1935, jugando 151 juegos para los Medias Rojas, comparado con el mejor récord en triple de 328 y 30 robadas es notable. En esta época dejó datos para la historia. Bateó el último hit de Babe Ruth que permitió como pitcher. Enfrentando a la leyenda Baldomero, recetó 3 hits al que jugaba para los New York aquel 1 de octubre. La historia es confusa. Me inclino a 1933, ya que es el dato más consistente que hay del último año que Babe Ruth lanzó juegos como abridor, quien a su vez, para su récord, dio su último home run como pitcher. Mel tiene otros récords, como el ser el pionero en 1937 en haber anotado 9 carreras en doble cartelera mientras estaba con los Senadores de Washington, enfrentando a San Luis, y para el siguiente año lideró la Liga Americana en sencillos conectados por aquellas fechas. Con toda la falta de elementos, las referencias a crónicas y subjetivismos que pueda haber en la afirmación de Bill Nowlin, con más oportunidad, o valga el anglicismo, chance, Mel hubiera sido el Suzuki de aquella época, dada su sobresaliente habilidad para conectar con el bat, su potente brazo y su indiscutible habilidad de atrapar la pelota. Así como su velocidad con las piernas, conectar hits era añadidura, y que no fueron home runs un pretexto. Traspolando esta idea en el béisbol, hoy en día vemos a un Altuve con la misma fuerza proporcional de una Aaron Judge, bateando casi igual de cuadrangulares con una fuerza similar en el brazo y corriendo a la misma velocidad, solo que uno es más productivo y durará más años en el mismo nivel que el otro. Uno tiene más publicidad que el otro,
y a uno se le juzga mientras que al otro se le deja ser juez. Baldomero pasó a cambiar sus medias y fue senador de la capital de Estados Unidos, bateando al final de temporada de 1937 con 297 de promedio, 91 carreras y 26 dobles. El siguiente año haciéndolo mucho mejor con 311 de bateo, 97 impulsadas, 101 carreras anotadas y 29 dobletes. Además del ya mencionado récord de 9 carreras anotadas en un doble juego. Otra hazaña fue la de haber conectado 54 hits en 56 juegos, solo debajo que ni más ni menos que del récord de DiMaggio, de 56 juegos seguidos bateando por lo menos un hit. Si bien sus números ofensivos comenzaron a decaer tras el paso por los Cafés de San Luis en el 38 y finalmente pasar a los Dodgers de Brooklyn, ironías de la vida y de la historia, para después ser firmado por los Gigantes, pero nunca poder regresar a las grandes ligas después de 1939. La teoría de que Baldomero se haya lesionado irremediablemente para jugar béisbol durante el invierno de 1938 cae cuando vemos algunos datos. En 1938, George McQueen bateó 197 hits en la temporada, los mismos que Almada. Solo el gran Vinicio Castillo ha superado esa cantidad de hits para un mexicano en grandes ligas, cuando jugando para Colorado lo realizó en 1998. Su problema fue el promedio que elevó a 244 cuando el pelotero al que reemplazó, Sam West, estuvo bateando arriba de 300 las 2 temporadas previas. San Luis ha sido y será un estado conservador, incluso al ovacionar a Pujols, el mejor bateador latino de todos los tiempos hasta ahora. En ese 1938, Almada se vio envuelto en un juego de pretemporada en una pelea que quizá le costó su carrera de grandes ligas. Después de que el mexicano hubiera bateado un home run para los Washington Senators, un conocido de la infancia, Mickey O, gritó algo desde la banca de los Browns, lo que encendió la mecha para una trifulca en la que los dos provenientes de California se liaron a golpes y fueron expulsados del partido. Después del incidente durante la temporada, la prensa arremetió contra el mexicano contra toda lógica, catalogando de una colosal broma como bateador o diciendo, cuando batea, no hay nada detrás de su swing. Conocemos la historia. En 1939, Melo reportó su lesión y jamás regresó a las grandes ligas a pesar de haber firmado con los Brooklyn. En adelante, Baldomero se dedicó a jugar ligas de ascenso, el cine, la política, la música y el comercio, que probablemente involucraba a las incipientes ramas de la fayuca, importar artículos de baja calidad desde Estados Unidos, y el trasiego de drogas y alcohol como influencias, intercambios y favores políticos. Melo alcanzó varios puestos gubernamentales en ambos países y siguió jugando pelota a un buen nivel, sin ver un nuevo contrato de grandes ligas nuevamente.